Listo, ahora sí. Buenas noches nuevamente, chicos y chicas. Bienvenidos a esta clase de estadística. ¿Sí? Entonces tenemos como ahora la oportunidad de vernos en una nueva materia. Les había visto a ustedes en matemática, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver conmigo estadística. Eh, Básicamente vamos a ver como una estadística fundamental, no muy compleja. Quizás algunos ya conozcan algo de estadística, van a recordar lo que ya conocen. Quizás algo otros no recuerden, vamos a recordar justamente, o quizás algunos no vieron nada de estadística. Entonces vamos a buscar equiparar los conocimientos como ustedes ya saben. Bueno, aquí para poder iniciar, como ya me conocen, ya no me presento. Sí, se acuerdan, no soy Jessica Benavides y va a ser la profesora de este módulo. Entonces, como ya nos conocemos, no hago una súper presentación, sino que vamos directo ya a la parte de la asignatura. Entonces, en este caso, sí, como les dije, vamos a ver una estadística básica. Y esta estadística viene a considerarse como una rama de la matemática, sí, dentro de algunos textos, y por ende también es una herramienta básica que les permite a ustedes tener un apoyo para cuando se desempeñen como profesionales, ¿ya? En diferentes áreas. O sea, la estadística no solo se aplica, yo qué sé, a marketing, administración, sino también se puede aplicar en marketing, se puede aplicar en gastronomía, se puede aplicar en, en desarrollo de software. Entonces es como una rama que puede ser fundamental en varios aspectos, ¿ya? Y lo que nos va a permitir es como interpretar y entender fenómenos sociales o fenómenos en general. Incluso fenómenos naturales se pueden entender a través de la estadística. ¿Ya? Pero también fenómenos sociales, fenómenos políticos, económicos, socioambientales, socioculturales, etcétera. Un sinnúmero de fenómenos nos permite entender esta materia. Em, Vamos nosotros a hablar de cuestiones básicas como qué es una población, qué es una muestra, qué son las variables, qué tipos de variables tenemos dentro de la estadística. Vamos a ver aspectos fundamentales para estudiar un fenómeno, como les comenté anteriormente, sea social, político, económico. En su caso, como están en empresas, o sea, trataremos de enfocarnos en el asunto con relación a los temas económicos y de negocios. También vamos a ver como técnicas de análisis y también de interpretación, ¿sí? En general, de diferentes cuestiones. Ahora, ¿qué nos permite saber todo esto? Obviamente, tomar decisiones dentro de una empresa, dentro de un negocio. Para ustedes es como muy importante la materia. Bueno, aquí están un poco las competencias generales. Vamos a aprender, bueno, haremos trabajo en equipo, cooperación, cumplir metas, etcétera, ¿ya? Sobre todo lo que me interesa es que aprendan ustedes a manejar las herramientas estadísticas que les permitan a ustedes tomar una decisión, analizar un fenómeno de cualquier índole dentro de su área profesional. Entonces nos vamos a enfocar en eso. También importante decirle que como la materia es virtual, ¿no es cierto? Por un lado es súper bueno porque me da la oportunidad a mí de enseñarles a hacer la materia ya directamente en un dispositivo. Entonces vamos a necesitar para la materia una computadora. Eso es como fundamental para nosotros en estadística. ¿Por qué? Porque vamos a hacer todos estos procesos, ¿sí? En Excel. Eso les va a servir más que saber hacer, no sé, en papel o a mano. Entonces, a diferencia de la matemática que siempre les decía, subimos a mano, primero hacen a mano y después suben la foto. En esta no. En general, yo voy a pedir que subamos el archivo de Excel o diapositivas, de interpretaciones o las gráficas o un informe ya obtenido después de un estudio, y todo va a ser como de forma digital. Entonces, es como eh, genial poderles dar de forma digital y virtual la materia. Buenas noches, quien acabó de ingresar nos pone un mensajito. Buenas noches, bienvenido. Ya, entonces la idea es eso. Ya, entonces por favor ahí sí les rogaría
que tengan en lo posible una computadora, ¿sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Aloha. Sí me escuchan, ¿verdad? O me escucho entrecortado. Sí se la escucha, Inge. Ah, ya. Sí se escucha, Inge. Ya me preocupé como no me dicen ni fu ni fa. Ya. Entonces, necesario una computadora. Obviamente, las primeras clases o entre clases vamos a tener partes que van a ser más teóricas. Y porque obviamente para nosotros desarrollar un proceso o utilizar alguna cuestión dentro de la rama de la estadística, primero debemos saber cómo la parte teórica, conceptos que significan para la interpretación o para poder dar o hacer un informe detallado sobre la estadística de alguna cuestión en específico de un problema que estemos trabajando. Entonces, dentro de la parte teórica, nosotros vamos a ver la definición de la estadística, cuál es el objeto de la misma. Vamos a ver los diferentes tipos de estadísticas y dentro de esto vamos a ver qué es una estadística descriptiva y qué es una estadística inferencial. Claro que son dos tipos de estadística, pero nuestro curso se enfoca más en la estadística descriptiva, ¿ya? Vamos también a ver definiciones generales como de población, obviamente desde el punto de vista estadístico. ¿Por qué les digo eso? Porque a veces me ponen el concepto de población desde el punto de vista de la geografía y no es así. Cuando hablamos de estadística, la población se define de una forma distinta y es importante para realizar un estudio. Vamos a hablar de la muestra, del muestreo, qué es, qué tipos de muestreo nosotros vamos a encontrar. Y vamos a pasar después de esto, perdón, estoy un poquito afónica. Vamos a pasar después de esto a hablar de las variables, ¿ya? Dentro de las variables vamos a ver tipos de variables, definiciones y ejemplos de variables. Vamos a ver también formas de medir. Y una vez terminada la unidad 1, que es corta en realidad y es bastante teórica, ya vamos a pasar como a una parte más práctica, que sería como esta, no se mueve, déjeme, ¿qué le pasa? Como no quiere moverse, ya. Vamos a pasar a una práctica, a una parte que es un poco más práctica. Desde aquí especialmente yo ya necesito que ustedes dispongan de un computador, porque la metodología de esta clase es distinta a la de mate. Bueno, un poco distinta. En esta vamos, a medida que voy explicando, ustedes van a ir desarrollando también el ejercicio. Van a ir programando en el Excel para hacer una tabla, yo qué sé, para hacer una gráfica, etcétera. Entonces vamos a la par. Sí, igual se va a hacer talleres de aplicación de lo que se ha explicado en la materia, etcétera. Entonces, en la unidad número 2 vamos a hablar ya de presentación de datos, ¿ya? Dentro de la presentación de datos, nosotros vamos a hablar de lo que se conoce como tablas o distribuciones de frecuencia. Tablas de frecuencias o distribuciones de frecuencias. Y también vamos a hablar de lo que son los gráficos estadísticos. Dentro de las distribuciones de frecuencia, vamos a aprender a hacer distribuciones de frecuencias o tablas de frecuencias de acuerdo a si es una variable cualitativa o una variable cuantitativa. Previamente vamos a saber distinguir eso porque va a entrar en la primera parte o en la unidad 1. ¿Ya? Y las distribuciones de frecuencias van a ser un poco distintas por el tipo de variable. Además de eso, vamos a aprender a hacer distribuciones de frecuencias con datos agrupados, pero también distribuciones de frecuencias con datos sin agrupar. ¿Ya? Vamos a ver también, una vez que tenemos una distribución de frecuencias, tenemos que conocer qué es un gráfico estadístico. Dentro de los gráficos estadísticos vamos a ver diagramas de frecuencias como con datos sin agrupar y con datos agrupados o acumulados, que también se conocen. Vamos a ver dentro de esto los histogramas, los polígonos de frecuencia, las ojivas especialmente.
De ahí, una vez que terminamos de ver cómo esta forma de presentar los datos, ya pasamos a ver otras herramientas dentro de la estadística, que son las medidas de posición, o también dicho de otra forma, los estadígrafos de posición. Ya cuando hablamos de estadígrafos de posición, básicamente hablamos de estas medidas que nos indican o que nos dan una idea de un lugar en donde están ubicados los datos, ¿ya? Y esas medidas a nosotros nos van a permitir ya tomar decisión cuando se hace, por ejemplo, análisis comparativo, se me ocurre, ¿ya? Dentro de los estadígrafos de posición, vamos a ver la media aritmética, la mediana y la moda, ¿sí? Dentro de estos tres primeros, que son los estadígrafos de centralización o medidas de centralización, vamos a conocer cómo se define cada uno de estos, qué propiedades tienen, cómo se calculan, y también dentro de esto es importante ver ventajas y desventajas de estos, porque hay unos que son más convenientes para ciertos casos con relación a otros que son convenientes para otro tipo de distribuciones de frecuencias o de datos. Una vez terminado eso, vamos a ver también cómo se relacionan los mismos, media, mediana y moda. Y después vamos a pasar a ver la media geométrica, la media armónica y otros estadígrafos de posición, que son los cuartiles, deciles y percentiles. ¿Ya? Estos van a tener otra connotación u otra aplicabilidad dentro de lo que es la estadística. Y en la unidad 4 vamos a pasar a ver los estadígrafos de dispersión, o también conocidos como medidas de dispersión. ¿Ya? Estas medidas de dispersión ya se utilizan bajo otras connotaciones y nos permiten entender, por ejemplo, la distancia, ¿sí?, a la cual se encuentran o qué tan separados están los datos. Eso es importante en ciertos estudios porque cuando yo tengo datos muy separados, ya, por ejemplo, cuando hablamos de control de calidad en datos muy separados, lo que puede pasar es que la calidad de mi producto no sea tan buena porque varían mucho, ¿sí? Hay mucha variabilidad. Ya vamos a ver qué es la variabilidad. ¿Ya? Y dentro de esto, básicamente vamos a ver desviación media, desviación estándar, varianza, coeficiente de variabilidad que no está aquí porque entra dentro de la relación entre los estadígrafos de dispersión y estadígrafos de posición. Y cómo se utilizan los mismos en los análisis. No sé si, no sé si en base a lo que les digo, ustedes tal vez tengan alguna pregunta o alguna sugerencia de algo que ustedes quieran ver dentro de la estadística. No tenemos preguntas ni sugerencias o algún tema que les interesaría ver dentro de la materia. ¿No? ¿Sí me escuchan? Estoy dudando si me escuchan o no porque nadie dice nada. Sí, lo escuchamos, Inge. O sea, de aquí a otro tema, creo que no. O sea, creo que conforme vayamos viendo, si es que tenemos como alguna duda y le comentamos. Perfecto. Si entonces estés en pilas y estés en atentos para que podamos como ir viendo. Si ustedes sienten que algo necesitan aprender, que tal vez no está en el pensum está sujeto a modificaciones, ¿ya? Por otro lado, también, si algún tema, ya saben cómo trabajamos. Si algún tema necesitan que se repite, no hay problema. La idea es que ustedes aprendan. Al menos esto me interesa mucho que aprendan porque es muy útil para su vida. Sí, para hacer estudios es demasiado útil el tema de esta estadística que es básica, pero importante como herramienta. Ya, denme un segundito. Solo déjenme poner otro archivito. Ustedes en el horario tienen
6 semanas, ¿verdad? Está ahorita la estadística. No sé si me desmienten o sí. O les dieron 3 semanas. Déjenme ver mi Sí, son 6 semanas. Inge. Buenas semanas. noches. 6 semanas está. Ya son 6 semanas. Perfecto, porque así me da tiempo de hacer algunas cositas. Ya. Ahora permítanme, les voy a explicar. Siempre es importante para nosotros como explicarles la forma de calificación. Entonces solamente déjenme buscar el archivo respectivo para el objetivo. Voy a usar un archivo X de cualquier materia, entonces lo que me interesa ahorita es cómo explicarles esto. Me acabo de perder dónde están. Y pueden ver, ¿verdad? Ya. Entonces, como saben, nosotros en la institución manejamos un formato de esta manera. Ya. Dentro de este formato, sí, nosotros tenemos, como es módulo de 6 semanas, nosotros tenemos 2 parciales. El parcial 1, que dura de la semana 1 a la semana 3. En nuestro caso, la semana 1 sería esta que acaba de iniciar, 2, 3. La semana 3 sería la semana del 16 al 20 de enero, ¿sí? Y el siguiente módulo iría del 23 de enero a febrero. A ver, del 23 de enero a... No puedo pasar a febrero. ¿Cómo pasa a febrero? Al 10 de febrero, ¿no es cierto? Entonces serían como estos 2 parciales dentro de la materia, ¿ya? Ahora, eso por un lado. ¿Cómo nosotros evaluamos dentro de estos parciales? En el primer parcial tenemos 3 ítems diferentes. El primer ítem es deberes, trabajos, lecciones y exposiciones. En este caso, estos deberes van a ser, como les dije, mayormente digitales. ¿Por qué? Porque la materia la vamos a trabajar en Excel. Y yo en el Excel reviso que hayan hecho las fórmulas que aprendimos en clase. Todo es con formulitas, pero es súper fácil así la estadística y se hacen un 2 por 3 cosas que a mano se demoran un montón. ¿Ya? Y esto calificamos sobre 10 y equivale a un 33.3%. De ahí tenemos un segundo ítem, que son las pruebas o lecciones, ¿sí? Vamos a tener nosotros en el parcial 2 lecciones. No sé si con ustedes trabajé la modalidad de todos los viernes lección. No me acuerdo. Pero bueno, este módulo vamos a trabajar. Todos los viernes vamos a hacer una lección acumulativa de la semana, ¿ya? En el primer parcial, como tienen 3 semanas, serían 2 lecciones, los 2 primeros viernes. Y el tercer viernes tendríamos el examen del parcial 1. Ya, ahora, estas lecciones tienen una valoración sobre 10 y de acuerdo a esto también se hace una equiparación al 33.3%. Ya me suma hasta ahí el 66.6%. Me faltaría todavía un 33.34% que lo vamos a obtener de un examen parcial. Como les dije, el examen parcial, el primer examen parcial va a ser el viernes de la tercera semana de clases y el examen del segundo parcial el viernes de la sexta semana de clases. ¿Ya? Y esto equivale a 33.34, en total es el 100% que equivale a 10 puntos. Eso sería un parcial 1. De ahí en un parcial 2 funciona básicamente de la misma manera. ¿No es cierto? Ahí me fui muy pequeña las letras. De la misma manera, ¿por qué? Porque tengo trabajos sobre el 33.3, pruebas sobre el 33.3 y examen sobre el 33.34. Esto de la semana 4, 5 y 6. Igual que en el primer parcial, los 2 viernes de ese módulo, de este parcial, tenemos lección. Y el tercer viernes o el sexto viernes, ya en este caso, tendríamos el examen final. Los 2 exámenes, ¿sí? De los 2 parciales son exámenes acumulativos. Es decir, va toda la materia que hemos visto
en el semestre. ¿Ya? Eso. Ahora, esto todavía no se acaba ahí. Otra cuestión importante es esto, el tema de la asistencia que le estoy indicando. Yo aquí registro asistencias y igual voy a registrar asistencias de la semana, de las 3 semanas del parcial 1, de las 3 semanas del parcial 2, ¿ya? Y ustedes tienen que tener mínimo, en tema de asistencia, mínimo el 75%, ¿ya? Si digamos ustedes tienen el 60% de asistencia, es decir, el 40% de faltas, lo que va a suceder es que directamente, como ven aquí, si ven, pueden reprobar, alguien que haya reprobado por faltas. Aquí, 0% de asistencia, ¿sí ven? Entonces reprueba por falta, como ven ustedes aquí. Directo el sistema ya le reprueba y tenga lo que tenga acá, ya no sirve. Ahora, como comprendo que es el nocturno, muchos trabajan y a veces se les cruza el trabajo con las clases. Hay este tema de justificar las inasistencias. Entonces me escribe, me envía un certificado, puede ser por calamidad doméstica, laboral, o puede ser un certificado de enfermedad, y les justificamos las faltas sin ningún problema para evitarnos esto al final, que haya una reprobación por faltas, incluso teniendo buenas notas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, también dentro de esto, estos parciales que acabamos de ver vienen acá. ¿Sí? Los calificamos sobre 100, pero se van a equiparar al 33, el 1 y al 33, el parcial 2. Y en función de eso va a tener un promedio sobre el 66.6%. Ahora, como ven, me falta un 33.34%. Esto corresponde a lo que ustedes ya conocen como el producto integrador. El producto integrador en estadística, por lo general, es un trabajo sobre la materia que ustedes desarrollan en Excel. Les suelo dar un tiempo a veces tienen 2 días, depende de la extensión del trabajo que tienen, que les deje. 2 días o 3 días, no es un trabajo que les pido, no sé, de hoy para mañana, ¿sí? Entonces, ese trabajo equivale al 33.34, la suma de todo es el 100%, que equivale a 10, sobre 10. Ahora, dependiendo de las notas que ustedes tengan en todo esto, van a tener una nota final. Si ustedes llegan al 70% más, es decir, de 70 a 100%, están aprobados. Si tenemos menos del 70%, ven aquí, 44.13%. Con 49% ustedes ya reprueban directamente. Ahora, de 50% a 70%, bueno, 69% o a 6.9%, ustedes se quedan en supletorio. Como en el caso de acá, si ven, tiene 6.3%. ¿Ya? Y para poder pasar la materia tienen que sacar una nota que les permita superar la materia. Ahora, este supletorio ya han de haber pasado, no sé si se quedaron o no, pero el supletorio tiene que ser como aprobado desde la secretaría. Me parece que tienen que cancelar un rubro, no sé de cuánto sea. Entonces, una vez que ustedes cancelan, me presentan como este certificado, me mandan la fotito de que ya están con el derecho de supletorio, se les toma el supletorio. En la materia casi no se quedan, en matemática tampoco no se quedaban, excepto este semestre, porque no entregan trabajos, no entregan productos integradores, o sea, ya es como casos muy extremos. Entonces, estén atentos y pilas de entregar todo lo que son trabajos. Eso les suma bastante a las notas finales. No sé si tengan alguna pregunta sobre el tema de lo que estaba hablando ahorita, de calificaciones. ¿Dudas, inquietudes tal vez? No, profe, está claro. Perfecto. Ya. Últimamente estoy pidiendo que enciendan las cámaras porque a veces parece que no me escuchan, pero en el caso de estadística, como van a usar la laptop, tanto para estar en la clase, pero a la par van a estar haciendo como los ejercicios,
que la idea es que ustedes vayan desarrollando a medida que se va dando la clase para que vayan poniendo las fórmulas. No voy a solicitar el tema de la cámara porque se les vuelve más lenta la compu. Sí, por ese asunto nada más, pero sí les voy a pedir que presten atención, pregunten, no tengan miedo. A veces alguna fórmula tal vez no alcanzaron a verla, o si yo estoy yendo muy rápido porque como yo ya manejo algunas formulitas, voy rápido. Díganme, profe, tal vez va muy rápido, entonces bajamos la velocidad para que ustedes puedan igualarse y puedan ir haciendo a la par conmigo el ejercicio y se vayan como grabando las cosas. También, como ustedes saben, modalidad virtual, sí, todas las clases son grabadas. Entonces, todas las clases se les sube a la plataforma. Ya, entonces, con eso no corremos el riesgo de que se pierdan alguna clase en caso de que tengan que faltar. Pero avísenme con tiempo cuando vayan a faltar y los motivos, ¿sí? Para yo poderles justificar la inasistencia. ¿Qué más de clases? Normas generales. Lo de la laptop, ya les dije, los horarios, las notas, el pensum. Sí, horarios, ¿no es cierto? De 7:30 a 9 de la noche, de lunes a viernes, durante 6 semanas. Materiales, la computadora, el Excel. De ahí si quieren llevar apuntes ya es como cuestión de cada uno, ¿ya? Lo que necesiten apuntar. Los viernes vamos a tener, voy a recordar, los viernes vamos a tener lecciones y el viernes o la tercera semana de cada parcial, el examen acumulativo del parcial. ¿Qué más? Ya. A veces hay clases que yo explico y una vez explicada la clase, lo que yo hago después de eso es ponerles un caso para que ustedes resuelvan o para completar un ejercicio y envíen el mismo a los talleres o deberes que manejamos en clase. Entonces también va a haber eso. No sé si tengan alguna duda. Todo claro. Todo está claro. Ya. No sé si se me durmieron porque están recién venidos de vacaciones o qué, pero casi no hablan. Espero que las otras clases pregunten más porque ya va la materia. ¿Sí? Dígame, Edison. Buenas noches, Inge. Una Buenas consulta. noches. El tema eso de trabajo de clases, a veces sí es medio complicado. Bueno, sí se puede hacerlo, ¿no? Sino que a veces por el tema de trabajo, o si nos puede ayudar con un poquito más de tiempo, eso sí sería bueno. Ya, no hay problema. Ahí podemos ir midiendo. Si veo que es un trabajo que requiere más tiempo, puedo dejar hasta el otro día, por ejemplo. ¿Sí? Pero la idea es que avancen un poco en la clase. Muchas gracias, Inge. Ya, igual me pueden decir como ahorita Edison, ¿no es cierto? En la clase, si alguien, supongamos, está en el trabajo y no puede realizar ese momento el taller que estamos desarrollando, me avisa. Sí, me avisa para ya tomar en cuenta que el atraso o que sube el taller un poco más tarde o extender el tiempo, dependiendo de la situación. Sí, eso. No sé si tengan alguna otra duda. No, Inge, todo claro. Ya, déjenme ver para ver si iniciamos de una vez las clases hoy día. ¿Dónde estaba mi presentación? Encuentro las diapositivas del día de hoy. Extremo. A ver, denme un segundito nada más.
Espera un segundito que se está cargando el archivo. Entonces hoy día vamos a iniciar ya con la estadística como tal, sí, con la materia, sí, en vista de que no hay más preguntas. Entonces, nosotros vamos a empezar viendo como algunas definiciones, ¿ya? Antes de iniciar, hagamos una especie de lluvia de ideas. Alguien que haya visto algo sobre estadística o qué ideas tienen sobre qué es la estadística. ¿Qué dicen? ¿Qué es la estadística? Sirve para medir datos de una población, por ejemplo. O sea, es un tipo de cositas que hacen con las encuestas. Ya, perfecto. Para medir datos de una población. Perfecto. Hablamos de encuestas, ¿sí? Las encuestas son parte de la estadística o son una herramienta o una técnica que usamos dentro de la estadística. ¿Qué más? ¿Qué dicen los demás? Gracias, Natalia. Para medir o cuantificar también puede ser algún tema que tengamos que evaluar. ¿Ya? Para cuantificar un tema que vamos a evaluar. Perfecto. Para organizar y ordenar datos. Perfecto. Organizar y ordenar datos. Sí tenemos una idea, ¿no es cierto? Entonces, justamente la estadística va por ahí, ¿no es cierto? Todas las ideas que nos ha dado Denise, Diana y Natalia, ¿no es cierto? Entonces, en sí, o sea, como su aplicación es justamente para medir datos de una población. Ya podemos utilizar técnicas como la encuesta, utilizar otro tipo de técnicas también, como las gráficas que les decía en el pensum. Y alguien dijo algo importante, permiten cuantificar. Ya cuando hablamos de cuánto es decir la cantidad. Entonces no solo cuantificamos, sino también podemos hablar de calificar, es decir, de hablar sobre las cualidades. Y como bien dijo Denise, nos permite ordenar y organizar datos. ¿Sí? Entonces básicamente en torno a eso, y vamos nosotros a rodear o a trabajar en la estadística. A mí también voy a borrar. Ya. Entonces, vamos viendo qué es la estadística. Entonces, como ustedes ya fueron diciendo algunas cositas, tal vez se repitan aquí. Sin embargo, es importante asentar aquí que la estadística es una ciencia, ¿ya? Entonces, cuando decimos que es una ciencia, quiere decir que hubo todo un método científico, procedimientos, ¿sí? Sistematizados y teorías probadas ya en la práctica que la permiten elevar a la estadística a ciencia, ¿ya? Y esta ciencia lo que hace justamente es recolectar, por un lado, alguien me hablaba de las encuestas. Las encuestas son un método de recolección de datos, por ejemplo. Entonces, recolecta, pero también organiza datos. Entonces, cuando yo les hablaba del pensum y decía distribuciones de frecuencias, es una herramienta de organización de datos. Pero no se queda ahí. Además, esta ciencia interpreta y analiza los datos para obtener información y tomar decisiones sobre alguien me decía un tema, lo vamos a llamar nosotros a este tema, sobre un fenómeno, sea este fenómeno natural, fenómeno social, fenómeno cultural, económico, político, ambiental, socioeconómico, etcétera. ¿Sí? También otros textos hablan en general, no como la estadística como una ciencia, sino que dicen la estadística es un método científico, ¿ya? Que busca obtener conclusiones a partir de observaciones realizadas. Cuando habla de observaciones, quiere decir la toma de datos,
¿ya? Entonces yo puedo tomar datos con una herramienta que es la encuesta y yo a estos datos los puedo llamar observaciones. Pero también puedo tomar datos de otras formas que también son visuales. Por ejemplo, no sé, voy a una comunidad y voy anotando condiciones de alcantarillado, ¿ya? Entonces yo puedo ir haciendo una tabla y tomando apuntes de tipo cualitativo incluso. Por ejemplo, el color de ojos de una persona. Entonces puede ser un dato cualitativo porque estoy hablando de la cualidad, que son el color de los ojos. Y yo lo puedo obtener o puedo anotar este dato por medio de otro tipo de, o también lo puedo llamar observación a cada uno de los datos, ¿sí? Y lo tomo por medio de mis sentidos, que son los ojos. También esta estadística, a lo largo de la historia, como nació, fue como el resultado de dos disciplinas, ¿sí? Por un lado, el cálculo de las probabilidades, esto más o menos en el siglo XVII, ¿ya? Entonces, lo que pasaba en esta época un poco es que había como estos juegos de azar. Entonces, las personas empezaron como a hacer teorías matemáticas para predecir lo que pasa en los juegos de azar. Y esto con el tiempo se convirtió como en cálculos de probabilidad que se usan en los juegos. O sea, si hablamos de un casino, los casinos utilizan el tema de las probabilidades hasta la actualidad. Entonces, no es algo que se haya quedado solo en el pasado, sino que fue evolucionando hasta convertirse en estadística y aplicarse no solo en juegos, sino en otras cosas. De ahí también la estadística en un inicio era conocida como ciencia del Estado, o esa era su razón de ser. Y lo que hacían era estudiar la descripción de los datos, ¿ya? Y se utilizaba básicamente para eso, ¿ya? Y se utilizaba en investigaciones empíricas, es decir, cuando todavía no era ciencia, era como algo empírico, no científico, ¿ya? Y usaban para eso modelos matemáticos para poder hacer o obtener conclusiones dentro de decisiones del Estado. Ahora, estas dos cosas que acabo de hablar, tanto el cálculo de probabilidades como la ciencia del Estado en un punto se fusionan, ¿ya? Y forman en sí la estadística. Y por eso es que tenemos dos ramas, la estadística descriptiva y la de estadística inferencial. Y también se puede decir que la estadística funciona como un puente entre los modelos matemáticos y los fenómenos de la realidad. ¿Por qué? Porque lo que hace la estadística es usar la matemática para interpretar en lo posible la realidad lo más cercano que se pueda, ¿ya? Es decir, yo puedo hablar de un fenómeno social, del crecimiento poblacional. Yo para predecir o decir, bueno, el crecimiento poblacional está creciendo de una forma exponencial. Yo qué sé, en el 2000, me voy a inventar. En el 2018 en el Ecuador había, no sé, digamos 14 millones de personas. Y en el 2022 hay 16. Y ahí después hacen una gráfica de todos los años. Entonces yo primero tengo que usar modelos matemáticos para poder llegar a eso. Entonces por eso que se dice que es una disciplina que es puente entre los modelos de matemáticas o entre la matemática y lo que está pasando en la realidad o los fenómenos reales. Y básicamente nos proporciona una metodología para evaluar, juzgar discrepancias entre la realidad y la teoría. Dentro de la estadística está lo que se conoce como el error, se conoce ya. Entonces, este error es este espacio, ¿sí?, que hay entre lo real y lo que yo puse en la teoría, ¿ya? Entonces, este error me va a medir qué tan acertado o qué tan acercado a la realidad es. Ahora, como les dije, esta estadística se clasifica en dos. Está la estadística descriptiva y la inferencial. Nosotros nos vamos a enfocar más en la descriptiva, que es la base de la otra también, ¿ya? Y esta descriptiva viene a ser un conjunto de técnicas y métodos que lo que van a hacer es recolectar información, organizar esa información y presentar información en forma de tablas o de gráficos, ¿sí? En donde vamos nosotros a incluir cálculos de medidas también, cuando hablaba de medidas de posición, medidas de centralización.
Y básicamente nos dice qué está pasando. Sí, no me está diciendo qué podría pasar, sino qué está pasando. Ya, por ejemplo, aquí, ustedes tienen indicadores de empleo del 2018 y 19. Entonces me dice, el empleo adecuado en el 2018 ha sido del 40.6%, el subempleo del 16.5%, otro tipo de empleo no pleno 28.8%. Entonces es como sumamente informativo. Me dice qué pasó, ¿sí? O qué está pasando respecto a un fenómeno. Pero no me está diciendo va a pasar esto, solamente me describe el fenómeno como tal, por eso es descriptiva. Por otro lado, en cambio, como vemos acá, la inferencial va a tener un conjunto de métodos y técnicas que a mí ya me permitan sacar conclusiones e incluso yo puedo inferir. ¿Qué quiere decir inferir? Como pronosticar qué va a pasar a futuro, ¿ya? Que hay como el ejemplo. Por ejemplo, aquí en estadística descriptiva nosotros podemos poner la población censada en Costa Rica en el 2011 fue de 4.301.712 habitantes. Es netamente informativo, descriptivo, ¿no es cierto? Describe. Pero si hablo del inferencial, me dice, se estima que para el 2020 la población en Costa Rica será de 5.111.238. Entonces ya me habla de un futuro. En base a lo que yo hice, ¿sí? O a un estudio que me habla de lo que está pasando ahora, yo puedo utilizar un método que me puede decir, en el futuro va a pasar esto, probablemente pase esto, que es lo que está sucediendo con lo que decimos aquí. Ahora, dentro de esto, como dice aquí, método, nosotros utilizamos o lo que se conoce como el análisis exploratorio de datos. Estos vienen a ser todos los procedimientos que se utilizan justamente para percibir una característica de una fuente. Entonces, dentro de este análisis exploratorio, vamos a hablar de lo que es la población, la muestra, el tamaño muestral, etcétera. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de la población, hablamos del conjunto de elementos, ¿sí? Que son parte de un estudio o de un fenómeno que nos permiten entender ese fenómeno, que además tienen características en común para que sean población y yo pueda estudiarlas, ¿sí? Y de ahí, de esta población, nosotros obtenemos la muestra. ¿Por qué? Porque la muestra no es nada más que el subconjunto de una población que tiene características en común. Y también podemos hablar dentro de estos elementos del tamaño muestral, que es la cantidad de elementos que posee una muestra. Hasta ahí, preguntas que ustedes tengan. ¿No? Sí, no sé. ¿Está claro? Sí, que todo claro. Sí, dije todo claro. Perfecto. Avancemos. De ahí nosotros, como les dije, vamos a hablar también primero vemos esto. No, primero veamos el tema de las variables. Ya, variables son otros elementos importantes u otras definiciones que debemos conocer. Cuando nosotros hablamos de variables en estadística, variables viene de variar, de cambiar. Y hablamos nada más que de características o cualidades que posee una población. Como les decía hace un rato, una característica o cualidad que posee una población, por ejemplo, voy a estudiar el color de ojo de los estudiantes de la clase de estadística de nocturno. ¿Ya? Entonces ahí mi variable es el color de ojos, porque es lo que va a ir cambiando de acuerdo al elemento de donde esté tomando el dato. Ya, porque puedo hablar de ojos cafés, puedo hablar de ojos azules, puedo hablar de ojos verdes, es una variable. Pero puede haber otro tipo de variables que ya tengan que ver con cantidades. Por ejemplo, la edad que tienen los estudiantes del Instituto Sudamericano de la Nocturna. Entonces ahí estoy hablando de otra cualidad, característica que es la edad. ¿Sí? Y viene a ser una variable. Entonces puede decir 21 años, 20 años, 38 años, 35 años. ¿Ya? Y estas variables, a su vez, se van a clasificar en dos. Vamos a tener por un lado variables cualitativas y por otro variables cuantitativas.
Cuando hablo de cualitativa, cualidad, ¿sí? Entonces aquí yo estoy hablando de características que son aquellas que no se pueden medir o no se pueden cuantificar, no se miden con números, ¿ya? No se cuantifican. Por ejemplo, el color de ojos. Yo no puedo decir, no sé, Daniel tiene ojos 3.8. ¿Alguien tiene una idea de qué color de ojos es ese? No, ¿no es cierto? Entonces, no puedo yo usar números para este tipo de variables que son cualitativas, solamente son como descriptivas más que todo. Otra variable cualitativa puede ser la etnia, ¿no es cierto? Afroecuatorianos, mestizos, etcétera. No puedo poner un número, sino más bien como un nombre, una cualidad. Y por otro lado tenemos las variables cuantitativas, que viene de cuántos, de cantidad, ¿sí? Entonces son aquellas medidas que nosotros las podemos medir con números. Por ejemplo, la edad que les decía, 18, 20, 35 años, claramente se entiende. La estatura cuando hablamos de números, mide 1,80, 1,60, 1,72. Pero puede haber otro tipo o cuando hablamos de estatura en grande, mediano y pequeño, cambio esa sería ya cualitativa. Entonces podría ser cualitativa o cuantitativa dependiendo si estoy utilizando cantidades o si estoy utilizando nombres o adjetivos calificativos, grande, mediano, pequeño. ¿Ya? Dentro de estas también hay una subclasificación. Cuando hablamos de variables cualitativas, estas se clasifican en tres. Tenemos variables cualitativas ordinales, variables cualitativas nominales y variables cualitativas binarias. Cuando yo digo variables cualitativas ordinales, que viene de orden, ordinal viene de orden. Entonces son aquellas que requieren necesariamente un orden. Por ejemplo, el lugar de una competencia es primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. Necesariamente tiene un orden. O los hijos de una familia, el hijo mayor, el segundo hijo y el tercer hijo, tienen un orden, ¿cierto? Pero también hay otro tipo de variables cualitativas que son nominales. ¿Ya? Estas no necesitan un orden. Por ejemplo, el color de ojos. No es que es primero, no sé, café, después negro, después azul. No, no requieren un orden. El color de cabello tampoco, ¿no es cierto? Rubio, café, negro, no requieren un orden. Y de ahí tenemos unas variables que se conocen como variables cualitativas binarias. Entonces, son aquellas características o cualidades que solo pueden tomar dos valores. Bi viene de dos, ¿ya? O es lo uno o es lo otro. Por ejemplo, el sexo es masculino o femenino, ¿no es cierto? Entonces, o es lo uno o es lo otro, no puede tomar otros valores y por eso se conocen como binarias. Y de ahí tenemos las variables cuantitativas. Y dentro de estas tenemos cuantitativas continuas y cuantitativas discretas. Cuando nosotros hablamos de variables cuantitativas continuas, hablamos de aquellas características o cualidades que se pueden cuantificar o medir con números y pueden tomar valores decimales, como la estatura, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablo de la estatura, digo, mide 1,80, 1,50, 1,20, o la cantidad de lluvia por día. Llovieron 20.5 centímetros cúbicos o 100 centímetros cúbicos, etc. ¿Ya? Entonces, podrían tomar valores decimales. Mientras que si yo hablo de una variable cuantitativa discreta, hablo de aquella característica cuantificable que solo puede tomar valores enteros. Por ejemplo, el número de mascotas. Yo tengo una mascota, 2 mascotas, 4 mascotas. No podemos tener, no sé, 2 mascotas y media. No es que ustedes tienen 2 mascotas enteras y la mitad de una mascota. No es posible. Lo mismo que el número de hijos. No es que tienen 2 hijos y medio, tienen 3 hijos, ¿cierto? No es que tienen 2 hijos enteros y la mitad de uno. Entonces son aquellas que solamente pueden tomar valores enteros. Preguntas sobre esto hasta ahí.
No hay preguntas. Avancemos entonces. Ya, por otro lado tenemos, retomo los términos que vimos arriba, la población, la muestra, y en este caso el muestreo. Cuando yo hablo de población, hablo de un conjunto de individuos o un conjunto de elementos de los cuales se va a realizar un estudio y que van a tener rasgos en común. ¿Ya? Un ejemplo de población se ha tomado para un estudio grande es el censo. Ya cuando hacemos un censo, la población son todos los ecuatorianos, ¿ya? Pero yo también puedo tener poblaciones más pequeñas, por ejemplo, como les dije, vamos a estudiar la edad de los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Sudamericano. Ya entonces mi población son todos los estudiantes del Sudamericano. Porque es de lo que voy a hacer el estudio y estoy cogiendo todos los elementos que componen ese estudio. De ahí nosotros podemos hablar de la muestra. La muestra, en cambio, viene a ser un subconjunto de la población, ¿ya? Es decir, es una parte de la población. No voy a estudiar a todos, sino una partecita de esta población que me va a permitir a mí tener una idea de lo que está pasando en general con esa población. Por lo tanto, esta muestra tiene que ser representativa. Cuando hablo de que una muestra sea representativa, quiero decir que primero sea el número adecuado, ¿sí? De elementos de esta muestra. Y aparte debe tener la mayoría de de características que contiene mi población. Entonces, hablaba de los estudiantes, de la edad de los estudiantes del Instituto Sudamericano. Ya supongamos que fueran 200 o más, ¿ya? Entonces, los 200 son la población. Si yo quiero una muestra, puedo sacar una muestra de 100 estudiantes. Ya, entonces, de esos 200 solo voy a hacer mi estudio de 100 estudiantes. Y los 100 me van a dar una idea de lo que está pasando en general con toda la población del sudamericano. ¿Ya? Ahora, para yo sacar esa muestra, necesito hacer un muestreo. ¿Ya? Y el muestreo básicamente vienen a ser las técnicas o métodos usados para obtener la muestra. Ya no es que yo hago al azar la muestra. Claro que hay un método que es al azar, pero también tengo otras formas de sacar muestra. Y otros métodos. Por eso es que hablamos del muestreo. Técnicas o métodos usados para obtener la muestra. Muy importante aquí, recordar que la población no solo es un conjunto de personas, sino puede ser un conjunto de elementos, ¿ya? Y cuando hablamos nosotros justamente de población en estadística, hablamos de conjunto de elementos, que pueden ser personas, claro, pero también pueden ser animales, pueden ser cosas, pueden ser plantas, pueden ser días, veíamos por ahí una variable que era la cantidad de agua, pueden ser la lluvia, diferentes cosas en mi población, no solo desde el punto de vista de la geografía, que son solo los seres humanos que habitan una zona, ¿ya? No es eso, sino más bien el conjunto de individuos o elementos de los cuales se va a realizar un estudio. ¿Por qué repito y recalco en esto? Porque siempre me terminan poniendo a veces, no todos, pero unos compañeros terminan poniendo el concepto de en geografía de población. Y necesito que ustedes, como estamos en estadística, manejen el concepto de estadística. Preguntas, tal vez, inquietudes. No dije. No. Ya. A ver, por hoy vamos a quedarnos hasta esta parte porque en lo otro necesito profundizar y no interrumpir porque tal vez me quede a medias, ¿ya? Nos vamos a quedar hasta aquí, ¿sí? Y mañana continuamos viendo lo que es el muestreo, ¿ya? ¿Les parece? Para poder ir de largo y no interrumpir. Ok, Inge. Ya, Bueno, Inge, ya, perfecto. Antes de que se vayan, les voy a tomar lista. Denme un segundito para abrir la plataforma. Estadística.
Estadística. No sé por qué no me aparece la asistencia de ustedes. No me aparece como esta parte donde tengo que tomar la asistencia. Tendría que aparecerme aquí un aviso. Ayúdenme con algo para yo registrar en lo posterior la asistencia. En el chat vayan poniendo nombre y apellido antes de terminar con la clase. Que no encuentro la asistencia aquí en la página. Ya voy a ver qué pasó, que no me dieron subiendo eso. Si no, volumen. Entonces, por favor, denme poniendo ahorita nombre y apellido aquí en el chat para yo registrarles. Gracias, Natalia, Juan Diego, Edison, Denis, Daniel, Diana, Mauricio. Entonces están, déjenme ver si todos anotaron. 5, 6, 7, 8. Vamos 8. 3, 4, 5, 6. ¿Quién me falta? Yo tengo 10 y me escribieron solo 8. A ver. Déjenme ver por si acaso yo no. A 3, 1, Natalie 2, Juan 3, Edison 4, Denis 5, 6, Diana 7, Mauricio 8, Carla 9. 6. Se me falta alguien. Jennifer Estrada me falta que se registre. Bueno chicos, entonces por hoy nada más nos quedamos hasta ahí. Mañana continuamos con la materia. Sin más desearles una buena noche a todos y a todas y nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, Inge. Ya, Inge, gracias. Nada, un gusto chicos. Gracias, hasta Hasta mañana. mañana, profe. Hasta mañana.